Hola, mi nombre es Juan Miguel Pérez Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultaduría de Contaduría y Administración para la licenciatura de Informática Administrativa. En esta ocasión vamos a eh, explicar lo que consiste en las 7 capas del modelo OSI, correspondiente a la unidad 4 del modelo OSI de la asignatura de temas selectos de redes computacionales. El profesor es el licenciado Jesús Soto Becerril. Eh, Vamos a iniciar con la introducción del tema. El auge de las comunicaciones y la necesidad de desarrollar e implementar sistemas estandarizados que permitan establecer enlaces de comunicación entre las diferentes áreas de una organización y para la comunicación y transmisión de datos e información al exterior o con otras organizaciones ha propiciado el desarrollo de una gran cantidad de diferentes tecnologías y estándares con diferentes protocolos y requisitos de compatibilidad requeridos para la comunicación entre emisores y receptores, para que los medios de interconexión que participan en este proceso o en estos procesos puedan llevar a cabo esta intercomunicación sin importar los medios que se utilizan y que participan en este proceso. Por lo que todos estos estándares y tecnologías se han conglomerado en dos arquitecturas que se han convertido en la base para el desarrollo y estructura de las redes de intercomunicación. Una de las más importantes y que aún tiene gran vigencia es el modelo OSI, por lo cual se pretende en esta presentación compartir información sobre la funcionalidad del modelo OSI y las funciones que se llevan a cabo en cada una de las 7 capas que componen este modelo. Este modelo se trata de una propuesta desarrollada en 1983 por la Organización Internacional de Estándares o la International Organization for Standardization, OSI. Esto para la interconexión entre sistemas abiertos y la comunicación con los demás sistemas. Gracias a su enorme influencia en el campo de las redes, ha propiciado que la mayor parte de los protocolos de comunicación vigentes se basen aún en este modelo. Este modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI se basa en la propuesta de la organización ya mencionada para unificar y estandarizar internacionalmente los protocolos utilizados en 7 capas y está relacionado con la conexión de sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. En el modelo OSI se definen 7 capas, tomando en cuenta sus principios como cuando se necesita una abstracción diferente para crear una nueva capa, como cuando la función de cada capa es elegida para definir protocolos estandarizados internacionales, como cuando los límites de cada una de las capas deben establecerse para minimizar el flujo de información que viaja a través de las redes, o como cuando el número de capas debe ser lo suficientemente grande para contener las distintas funcionalidades dentro de una capa, o lo suficientemente pequeña para evitar redundancia y posibilitar la manejabilidad de la arquitectura. O también como cuando se requiere la creación de subcapas dentro de una capa necesarias para cubrir diferentes necesidades de servicios de comunicación. En términos generales tenemos aquí las 7 capas del modelo OSI, los elementos que intervienen, así como los medios utilizados y los sistemas que conectan. Para explicar más a fondo vamos a hacerlo por partes para cada una de las capas, de las 7 capas. Iniciamos con la capa física, que es la que interactúa con el medio físico y establece las reglas que controlan la transmisión de los bits. Entre sus funciones realiza la transmisión de bits utilizando un canal de comunicación. Sus aspectos de diseño implican que cuando se envía un bit 1, se garantice que en el otro lado se reciba un bit 1 y no un bit 0. En las interfaces mecánicas eléctricas de temporización y medios físicos de transmisión condicionan los aspectos de diseño en esta capa. Como ejemplo encontramos la capa física que puede ser el EIA 232F con las características mecánicas ISO 2110, eléctricas
28 de la UITT, funcionales B24 de la UITT y de procedimiento versión 24 de la UITT. Aquí vemos los bits como elementos que participan en esta capa para ser enviados a través de un medio físico. A continuación tenemos la capa de enlace de datos que se encarga de proporcionar los medios para facilitar la activación, manutención y desactivación en los enlaces físicos viables. Esta capa detecta y controla errores mediante la fragmentación de los datos de entrada en tramas de datos y así transmitirlos secuencialmente. Sus funciones es transformar un medio de transmisión puro en una línea de comunicación, ayuda a que el medio llegue a esta capa sin errores de transmisión. Hace que el emisor fragmente los datos de entrada en tramas de datos en cientos o miles de bytes. Se transmite las tramas en forma secuencial. Si el servicio es confiable, se confirma la recepción de cada trama por el receptor. Devuelve una trama de confirmación de recepción cuando se realiza de forma correcta. Requiere de un mecanismo de regulación de tráfico para indicar al transmisor el espacio del buffer disponible para el receptor. Una subcapa de control de acceso al medio para el control de acceso al canal compartido también es requerida. En este caso vemos las tramas que participan en esta capa de enlace o la capa número 2 y para conectar equipos adyacentes. A continuación, la capa de red o capa número 3 se encarga de controlar las operaciones de la subred para determinando cómo son enrutados los paquetes desde su origen hasta su destino en una red de comunicación, basando sus rutas en tablas estáticas o enrutamiento estático, que son codificadas en la red y que por lo general cambian solamente para reflejar la topología o el estado de la red. También pueden controlar la congestión y solucionar problemas de direccionamiento de los equipos en la red, las demoras de paquetes y el tiempo de tránsito, entre otras funciones. Como ya mencionábamos, controla las operaciones de la subred, determina el enrutado de los paquetes desde su origen a su destino, se basa en tablas estáticas y codificadas en la red para la ruta, controla la congestión cuando hay demasiados paquetes en la subred para evitar cuellos de botella, se encarga de los servicios de retardo, tiempo de tránsito, inestabilidad, etc. Resuelve problemas para que las redes heterogéneas puedan interconectarse. Aquí vemos los paquetes como elementos que intervienen en esta capa de red para la interconexión de redes. A continuación, en la capa de transporte o capa 4 son aceptados los datos de las capas superiores como función básica y se dividen en unidades más pequeñas, o cuando se requiere pasan estas unidades a la capa de red para que todas lleguen al otro extremo sin contratiempos. Todo esto para que las capas superiores queden aisladas de los cambios repentinos y necesarios de la tecnología hardware. Aquí, como ya mencionábamos, en segmentos en la capa 4 de transporte entre dos estaciones. Las funciones: acepta datos provenientes de capas superiores, divide los datos de las capas superiores en unidades pequeñas cuando es necesario para dirigirse a la capa de red. Se asegura que los datos divididos de unidades más pequeñas lleguen en su totalidad al otro extremo. Aísla las capas superiores eficientemente para evitar los cambios de tecnología de hardware. Determina los servicios en la capa de sesión y a los usuarios de red. Es una conexión real de extremo a extremo, desde el origen hasta el destino, como lo vemos aquí. La capa de sesión ayuda a establecer sesiones entre los usuarios de máquinas diferentes, esto utilizando servicios de control de diálogos simultáneos en los dos sentidos o alternos en ambos sentidos, servicios de admisión de token para impedir que dos partes realicen la misma operación crítica al mismo tiempo, es decir, debe ser de uno por uno. Servicios de sincronización para insertar puntos de referencia a transmisiones largas y que continúen en donde se quedaron cuando se presente una caída o un embotellamiento. En la capa de sesión o capa 5 tenemos la comunicación entre los hosts que participan para establecer las sesiones. Esta como funciones permite que los usuarios de máquinas diferentes puedan establecer sesiones entre ellos, como ya habíamos mencionado.
Permite sesiones con varios servicios como el control de diálogo, la administración del token y la sincronización. En la capa 6 o capa de presentación, el formato de los datos son transmitidos y se proporciona a los programas de aplicación servicios de transformación de datos para que los ordenadores con diferentes representaciones de datos puedan intercomunicarse mediante una manera abstracta y una codificación estándar. Es decir, que puedan definir e intercambiar estructuras de datos de un nivel más alto. En la capa 6 o de presentación, como ya hemos mencionado, el formateo de datos. Funciones. Se encarga de la sintaxis y semántica de la información transmitida. Permite que las computadoras con diferentes representaciones de datos puedan comunicarse. También permite que las estructuras de datos intercambiadas se definan de forma abstracta y con codificación estándar para el uso en el cable. Ayuda a definir e intercambiar estructuras de datos de niveles más altos. Los servicios de comprensión y cifrado de datos son ejemplos de los servicios específicos proporcionados en esta capa. Por último, la capa 7 o la capa de aplicación se encarga de administrar y proporcionar mecanismos genéricos que son indispensables para la implementación de aplicaciones distribuidas de uso general, como lo son la transferencia de archivos, el correo electrónico, la World Wide Web, el acceso de terminales desde computadoras remotas, etc. En esta capa 7 o capa de aplicación participan los procesos de los usuarios para los mecanismos genéricos. Funciones. Contiene varios protocolos utilizados con frecuencia por los usuarios. Cuando los navegadores desean una página web, utilizan el protocolo HTTP o protocolo de transferencia de hipertexto como base de la World Wide Web. Envían al servidor el nombre de la página solicitada por el navegador y este a su vez devuelve la página solicitada. Utiliza los protocolos de aplicación como la transferencia de archivos, correo electrónico y noticias en la red. Para explicar un poco cómo trabaja las 7 capas en un ejemplo práctico para el modelo OSI, vamos a comentar un ejemplo, el siguiente ejemplo, perdón, desde el momento que se inicia la transmisión de datos, como es el caso del envío de correo electrónico. Como ejemplo, el proceso se inicia en la capa de aplicación, esto mediante una aplicación de correo utilizada por el usuario y un protocolo SMTP que le dice al servidor con comandos específicos iniciar el tratamiento de los datos. Enseguida, en la capa de presentación, el correo electrónico se transforma en un formato de red de texto a AXI, determinando el formato de imágenes, gráficos y archivos adjuntos, por lo que se realiza la encriptación y se comprime el correo para ser transmitido a través de la red de una forma eficiente. Ahora, en la capa de sesión se agrega una cabecera al correo que establece el comienzo y el fin de la conexión entre el cliente y el servidor. A continuación, en la capa de transporte, mediante un protocolo TCP, el correo se divide en fragmentos, se construye y se asigna el puerto de comunicación a utilizarse y se pasa a la capa de red, donde se reciben las partes en que se dividió el correo en la capa de transporte y así convertirlos en paquetes con direcciones IP de origen y de destino. Esto para determinar qué camino se debe seguir por los datos dentro de la red. Enseguida, en la capa de enlace de datos se añaden las direcciones físicas de 2 nodos por los cuales pasará el correo, una fase MAC fuente para el ordenador y una fase MAC de destino, que puede referirse al router Wi-Fi. Y por último, en la capa física se transforman los datos del correo electrónico en forma de pulsos eléctricos y radiofrecuencias, convertidos en bits. Este proceso se realiza de forma similar por cada una de las capas, desde el destinatario y de regreso al emisor. Se podría decir que es un proceso muy simple, pero a la vez es un proceso tan complejo que de ahí se justifica la existencia de modelos como el que estamos mencionando en esta actividad.
Ya para terminar, las conclusiones, como conclusiones podemos decir que en la actualidad las redes de comunicación, como las redes LAN, han invadido todos los ámbitos de nuestras vidas, desde una simple red para poder acceder a los servicios Wi-Fi y compartir servicios, archivos o aplicaciones, o como los servicios de impresión, hasta servicios ya más sofisticados utilizados en redes WAN para las grandes corporaciones o instituciones de gobierno y educativas, donde el proceso para la compartición de información es similar a la de las pequeñas redes, y en las cuales el modelo OSI juega un papel fundamental para facilitar estándares funcionales que permitan la comunicación sin contratiempos. Es esencial tomar en cuenta la estructura y complejidad de cada uno de los tipos de redes que existen en la actualidad, y por este motivo es necesario entender los diferentes niveles que componen todo el proceso de transmisión de datos e información, desde el envío de solicitudes o envío de datos, su paso a través de los diferentes medios de transmisión, físicos y no físicos, hasta llegar al receptor o receptores, y de igual forma a las respuestas que llegan de regreso al emisor o emisores. Esto a través de los diferentes medios de transmisión. Todo este proceso es más fácil cuando conocemos, es más fácil de comprender cuando conocemos lo que sucede en cada nivel dentro del proceso de comunicación entre redes. Esto, si lo entendemos, que a cada parte le corresponde una función, y a cada medio dentro de cada nivel o capa que participa en este proceso comunicativo tiene una función específica, entonces nos permite entender la importancia del modelo OSI para la estandarización de las comunicaciones y la transmisión de datos entre emisor y receptor, y a su vez también podemos comprender mejor cada una de estas partes, componentes, medios y procesos que participan en todo proceso comunicativo, y al mismo tiempo delimitar las funciones que le corresponde a cada una de estas partes cuando se requiera la instalación de una red o establecer el desarrollar un diseño de una red para adaptarla a las necesidades del usuario o usuarios. Bueno, por esta ocasión es todo. Les agradezco la atención prestada a este video tutorial. Nos vemos para la siguiente.